tomando su tiempo a abrir respiratorias, no, porque sí no usaron como que me quedo muy la fruta de intervalo. Ay, no, pues, ¿en serio? ¿Qué se me está apurando? Claro, directamente a la práctica, chicos. De aquí nos vamos a la práctica. ¿Trajiste el equipo? Sí, pero la comida fue y no. Lleva la gran que está. Ya. No hay nete. Bien, vámonos muchachos porque hay mucho todavía por ver. En realidad no está mucho ni tan complicado, pero ahí lo está. Empecemos por esto de aquí. ¿Ok? Este es el sistema reproductor femenino. Y ahora que quiero que sepan que tenemos dos sistemas independientes. Está castigado. Dos sistemas en cada uno de los aparatos reproductores, ¿okay? Un sistema que se encarga de la reproducción como tal, todo un sistema gonadal y en el caso de las mujeres el de recepción y protección del nuevo ser, y un sistema que le llamamos órgano copulatriz. ¿Qué significa? Ok, ya les han enseñado en embriología gametos masculinos, gametos femeninos y que tienen que encontrarse. Hay dos formas de hacer que esos dos se encuentren. Uno en el laboratorio y la otra la forma tradicional. Ahora, la forma tradicional implica los elementos copulatrices tanto femeninos como masculinos. Vale decir, sin el pene, el hombre todavía puede embarazar a una mujer con la ayuda de un laboratorio. Sin la vagina, la mujer todavía puede embarazarse con la ayuda de un laboratorio. Entonces, el aparato copulatriz del hombre es precisamente el pene. ¿Okay? Es el encargado de llevar los elementos, los gametos masculinos al interior del cuerpo femenino a fin de que ahí se produzca la fecundación. El aparato copulatriz de la mujer es la vagina, la vulva y el canal vaginal, que es el que van a contener al pene en el momento del acto sexual para recibir el líquido seminal y alistarse pues, para el proceso de fecundación. ¿No ven? Entonces, en ese sentido, tenemos dos porciones. Primero, el aparato copulatriz, que en el caso del hombre es el pene, y todo su sistema gonadal, que básicamente son los testículos, y el sistema de túbulos que lo van a llevar hasta el pene. ¿Listo? Ahora bien, vamos por partes, como dice ya que es explicado. En el caso de los hombres, el 90%, si no el 95%,
del sistema reproductivo está en la parte exterior, ¿ya? Por ese motivo es mucho más fácil llegar a diagnósticos, hacer tratamientos y todo desde afuera. En el caso de las mujeres la situación es exactamente la opuesta. El 97% de su aparato reproductor está por dentro. Entonces normalmente cuando hay que solucionar cualquier cosa en las mujeres implican cirugías, pero por suerte, y esto les digo es culpa de ustedes, chicas, y de las mujeres que han venido antes que ustedes, hay un orificio de entrada por donde pueden acceder a todo el aparato reproductor femenino. ¿Listo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el por su culpa? Resulta que con todo y que las mujeres son muy pudorosas, ay, no me mire, todo el asunto, ¿ya? Llega el momento de la atención médica y le dicen, señora, tenemos que hacerle una colposcopía. ¿Qué significa una colposcopía? Le tenemos que mirar la vagina literalmente. Colpos, vagina, copía o scopein, mirar. Entonces la mujer dice, bueno, se sienta, levanta las piernas, viene un sujeto, le mete un aparato y le abre y dice, oh, miren, ahí está, ¿ya? Entonces, teniendo ese orificio para poder trabajar, pues se hace todo por esa vía. ¿Ok? Se han metido transductores, se meten equipos, aparatos. El lado bueno es que tiene la capacidad de dilatación suficiente como para meter las dos manos y trabajar ahí. Porque no se olviden que tiene que salir una cabeza de bebé por ese lugar. Entonces tiene esa capacidad de dilatación. ¿Listo? Entonces, por ese motivo, la gran mayoría de los diagnósticos en las mujeres después de que cumplen los 12, 14 años son por vía vaginal, porque es una vía bastante fácil, de fácil acceso, y sobre todo, no hay rechazo de la paciente. ¿Ok? Los hombres se mueren por cáncer de próstata. Se mueren así facilito, porque prefieren morirse a que les metan el dedo por ahí. ¿Ya? No, es cierto, es la realidad. Entonces, el hombre prefiere morirse a que le metan el dedo y la gente dice, diantres, ¿y por qué la mujer no se muere? Pues la mujer no se ofende de que le metan el dedo por donde le puedan meter el dedo. Es la verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Como las mujeres no se mueren, porque podemos meterles el dedo por donde querramos y vemos que tienen o que no tienen, y el hombre sí se nos muere, hay que encontrar alguna manera para que el hombre se deje meter el dedo. Entonces, alguien dice, no, pero no se va a dejar meter el dedo. Pero, ¿y si es el dedo chiquito? No, tampoco. Entonces alguien dice, ya, ok, no podemos meter el dedo, pero podemos encontrar en el laboratorio estas muestras. Entonces, para detectar cáncer de próstata, ya hay pruebas de laboratorio. Entonces al hombre, antes de que le metan el dedo, porque dicen, me van a meter el dedo y si a lo mejor es nada, o sea, ¿para qué me metieron el dedo? No, bacana, mejor que no me metan el dedo. En cambio, si le haces una prueba de laboratorio y le dices, señor, en la prueba de laboratorio han salido sus prostaglandinas muy elevadas, nos puede dar un problema en próstata, necesitamos meterle el dedo. Hay muchos hombres que van a decir, ya ni modo, pues ya, ahora sí me van a meter con una buena razón, ¿no? O sea, ya. Pero aún así hay hombres que no quieren que les metan el dedo. ¿Qué es lo que han hecho? Se siguen muriendo los hombres. Inventemos algo. Ya, no te voy a meter el dedo, me te toco por ahí, me dejas. Y el otro dice, ay, está bien, pero solo tocar. Entonces inventaron las ecografías. Y aplicaron, no, la ecografía existía, la aplicaron al hombre solo para no meterle el dedo. En la ecografía dice, sí, está aumentada de tamaño. Sí, señor, aquí dice que está aumentada de tamaño, aquí se ve que está aumentada de tamaño. Tenemos que ver qué tan aumentada de tamaño está. Ya cuando el sujeto tiene el cáncer encima, dice, ok, o me muero o ya me aguanto el dedo durante un rato. Entonces recién se deja meter el dedo. Pero antes le han dado un montón de pruebas y elementos para el hombre, porque el hombre no se deja meter el dedo, no se deja manipular. En cambio, como las mujeres sí, a la primera dijeron, señor, hay que meterle el dedo. Ah, bueno, ¿qué le voy a hacer? Entonces, facilito se diagnostica cosas en mujeres y mucho más rápido de lo que se diagnostica en el hombre porque tenemos más vías de ingreso. Pero es parte del, sí es parte del tema, pero vamos a concentrar en esto, ¿ya? Entonces, ¿dónde empieza la reproducción desde el punto de vista masculino? En estas bolitas de aquí. Estas bolsitas de aquí, estas bolitas que le dije a ustedes, son los testículos. Los testículos es el punto donde se van a formar los espermatozoides.
Aquí es donde tenemos, por medio de una serie de células independientes formadas y organizadas de una manera especial, la generación de espermatozoides que luego van a salir de forma inmadura a nadar aquí. Y desde ese punto tienen que treparse a esto de acá que se llama epidídimo y empezar a madurar en todo el trayecto. Llegan a la cola del epidídimo y salen por este tubito que es el conducto deferente y suben por el cordón espermático hasta llegar al canal inguinal. Atraviesan el canal inguinal y entran en la cavidad pélvica. Aquí en la cavidad pélvica hacen un giro un poco más prolongado de lo que están viendo acá. Hacen un giro bastante más prolongado, que corre sobre el músculo ilíaco y luego llega desde la parte de atrás hacia la región de la vejiga urinaria. Se mete por detrás de la vejiga urinaria y ahí se hincha y se vuelven un par de globos que se llamarán vesículas seminales, donde los espermatozoides terminan de madurar. Estas vesículas seminales tienen unos conductillos llamados seminíferos que van a atravesar esta estructura que está aquí, que es la próstata, y una vez que han atravesado la próstata, recién van a llegar y van a venir a parar acá adentro a la uretra. Eso lo vemos en un rato más. Y por vía de la uretra, que es el tubo que va a recorrer toda la longitud del pene, van a terminar siendo expulsados en el momento de la eyaculación. ¿Listo? Entonces, eso es el trayecto. Como se han dado cuenta, en el hombre, lo único que tiene por dentro son los conductos, las vesículas y la próstata. Y se acabó. ¿Listo? Ahora bien, empecemos por los testículos. Lo que estoy queriendo ver es si aquí en alguno de estos me va a mostrar las capas, porque los testículos están ubicados siempre por fuera de la cavidad abdominal. Pero, doctor, ¿por qué está por fuera? Aquí está. Esto que ves. Doctor, ¿de qué sirve la próstata? O sea, ¿cómo vivir sin ella? ¿Qué? ¿De qué sirve la próstata? Sí puedes vivir sin la próstata. La próstata otorga prostaglandinas y las prostaglandinas son los últimos elementos el último elemento que sirve para hacer madurar los espermatozoides. Vive sin próstata, pero ya no tienes hijos. Bien, entonces, miren, y estarán todas las capas, a ver. Una, dos, fascia, hay como, ya, ok, bien, vamos aquí. Ah, no, pero ahí está la piel y ese es donde estaba, ya. Vamos a deshacer esto y nos vamos a volver al principio. Resulta que, ¿qué es esto? No, la estructura del pene. Resulta que la vida en nuestro planeta empezó aquí. ¿Listo? En el interior de los testículos para empezar son dos esferitas de aproximadamente 13 centímetros por ¿ya? Okay. De hecho, están más aplanadas en este sentido que una bolita de verdad. En realidad, les dicen, uy, le patearon los huevos. No son huevos, no parece, bueno, ya. Lo único que tienen de parecer con los huevos es el hecho de que son una esfera, pero los testículos como tal son óvalos que están aplanados de adelante hacia atrás, de lado a lado, perdón. Por ende va a tener una cara medial y una cara lateral cada uno de los testículos, ¿okay? Y estos testículos no solo están aplanados, sino que están inclinados en este sentido. De tal manera que un extremo será superior y anterior y el otro extremo será posterior e inferior. ¿Listo? Bien. Estos testículos están protegidos. Ahora, ¿hablo primero de los testículos o primero de las capas? No, te voy a dejar las capas para ti. Ya. Lo que ocurre es que el testículo está, no que para ti, para todos ustedes, ¿ya? Los testículos están contenidos en un par de bolsas que se llamarán bolsas escrotales. Y aquí están en transparencia. Vamos a ver si quitamos la transparencia. Va. No entendí qué pasó. El asunto es que están contenidos en estas bolsas que llamaremos bolsas escrotales. Las bolsas escrotales son dos repliegues de piel que están en la parte de adelante del pubis y que se proyectan hacia abajo en toda la longitud y la altura del testículo como tal.
La posición de las bolsas escrotales va a variar dependiendo de la edad y dependiendo incluso de la temperatura. ¿Listo? Normalmente están aquí colgando por delante, y hemos dicho, de toda la cavidad abdominal y de la cavidad pélvica, y en la medida en la que la persona va envejeciendo, va colgando cada vez más abajo. Ahora, la explicación es por la resistencia muscular que tenemos en esta posición. El asunto es que están ubicadas ahí y están colgando de la misma piel que tenemos acá. O sea, es como que básicamente teníamos un cuerpito. Imagínense que todos teníamos un cuerpo de mujer en el momento en el que estábamos formando. Y de en medio de ese cuerpo de mujer aparecieron dos bolas aquí que bajaron por el conducto inguinal y luego cayeron, así que empujaron toda la piel del abdomen para formar las bolsas testiculares en la parte de abajo. ¿Listo? Entonces, esa piel como tal es la primera de las capas. Esa piel es una piel normalmente muy arrugada, porque en realidad es una piel que, si bien estaba muy estirada y que estirada puede cubrir como que de un lado de la pierna hasta el otro lado de la pierna, ¿ya? Está arrugada porque hay un músculo por dentro que lo está contrayendo. ¿Listo? Esa piel normalmente está cubierta de vellosidades y su nombre es escroto o bolsa escrotal. Esa piel es la única capa que tienen compartida el testículo derecho y el testículo izquierdo, porque a partir de ahí las demás capas se hacen independientes, una para cada testículo. ¿Listo? Ahora, la piel también está cubierto de pelos que se conocen con el nombre de vello púbico y son el equivalente de los labios mayores de la mujer. ¿Ok? En el caso del hombre, los labios mayores se fusionaron para formar la bolsa escrotal. En las mujeres no, se mantuvieron separados y se formaron dos elementos a los lados llamados labios mayores. Entonces, esa piel tiene por debajo, debería tener aquí el músculo, por debajo un músculo a lo que le llamamos músculo cremaster. No está aquí a la vista y esa es la siguiente de las capas. Este músculo cremaster o cremastérico, como les he mencionado en la anterior clase, está formado esencialmente por el músculo oblicuo menor que está viniendo desde la... no tenemos aparato reproductor entonces. ¿Y ahora qué les muestro? Ya, ok, vamos a ver qué hacer. Entonces es la capa muscular o cremaster. ¿Listo? Ese cremaster, como les expliqué, es el mismo músculo oblicuo menor que el testículo empujó a través del conducto inguinal y terminó aquí colocado justo encima de dentro de las bolsas escrotales. Luego tenemos esta otra que es el dartos. El dartos es la aponeurosis externa del abdomen, ¿ya? Está muy pegada, donde no hay el músculo cremaster, está muy pegada a la capa, a la capa escrotal, a la bolsa escrotal. Por ende, como viene a ser prácticamente parte de la bolsa escrotal, no obstante, se la cuenta de manera diferente, ¿ya? El dardo testicular va a ser una capa independiente, va a ser una capa compartida entre los dos testículos. ¿Listo? Entonces, retiramos el dardos y nos vamos a la siguiente capa que está inmediatamente por dentro. A esta capa le llamamos fascia espermática externa. Esta fascia espermática externa es ya la cuarta capa y normalmente está separada de la anterior por una capa de tejido celular subcutáneo muy delgada, o sea, una delgada capa de grasa. Esta capa está abarcando prácticamente toda la bolsa testicular y abraza hacia arriba el trayecto del testículo hasta el orificio del conducto, del orificio interno del conducto inguinal. Luego tenemos una fascia más llamada espermática interna, también separada por una capa de tejido celular subcutáneo de la fascia espermática externa. Junto con la fascia espermática interna, ambas capas van a llegar aquí hasta el origen del conducto inguinal. Miren, es como si hubieran metido una canica dentro de un globito y lo hubieran puesto a colgar ahí. En este caso, dos globitos. ¿Listo? Una vez que pasamos la fascia espermática interna, llegamos recién aquí a la parte externa del testículo, el cual está cubierto por una membrana relativamente densa y dura, muy parecido en su proporción al peritoneo, digamos. Por ende va a estar dividido en dos láminas. Una lámina que va a estar por fuera, a la que le llamaremos parietal, y
De hecho, el nombre de esto es túnica albugínea o membrana albugínea. Esta será la lámina parietal que va a estar cubriendo las otras capas, va a estar por dentro de las otras capas que hemos visto previamente. Y como la túnica albugínea tiene una capa parietal, va a tener una capa visceral que es la que va a estar agarrando al testículo como tal. ¿Listo? ¿Qué? Visceral, la que está junto al testículo, y parietal, la que está hacia las paredes. Y de esa manera, recién llegamos al testículo, que está ahí. Y el testículo como tal, ya les he dicho, es esa pelotita. Ahora, estas capas, 8, dependiendo del autor, algunos mencionan 7 solamente porque no cuentan a las 2 capas del espermático interno. No me acuerdo cómo está contando el Cuvier, 8 o 7. 7. Ya, ok, entonces esas 7 se las tienen que saber en orden en el momento del control semanal del día viernes. Ahora, de esa manera llegamos aquí al testículo. Y el testículo, como les he dicho, es básicamente un esferoide de casi que me va a peor, centímetros de alto, y tiene un extremo antero superior y otro posterior inferior, a lo que le llamamos polos del testículo. El polo superior se encuentra cubierto por esta estructura de aquí, a la que conocemos con el nombre de epidídimo. Epidídimo, porque el testículo se conoce con el nombre de dídimo. ¿Ya? Ahora, además de decirle dídimo, orquis, como han visto aquí cuando le hice clic, también es otro de sus nombres. Orquis, digámoslo así en latín o en griego, creo. El asunto es que cuando oigan hablar de orquitis, se refiere a inflamación del testículo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el dídimo y el epidídimo. Epi significa arriba de. Y el epidídimo mide más o menos 6 centímetros de longitud desde el polo superior, y tiene la forma de una coma que va a abrazar todo el borde posterior del testículo hasta llegar al extremo postero inferior del mismo, ¿okay? Ya muy cerca del polo inferior. Y desde esta puntita del epidídimo se va a desprender un conducto que al principio está muy rugoso y anfractuoso, ese es el nombre, o sea, muy tortuoso el avance, y que va a correr por el borde medial del epidídimo hasta llegar prácticamente a la cabeza del epidídimo nuevamente. Y a partir de ahí va a subir por el cordón espermático, ya con el nombre de conducto deferente. ¿Listo? Esto en vista general. De manera específica, el asunto es más o menos así. ¿Ya? Esto de aquí es lo que hemos visto, y las dos últimas capas de la túnica vaginal, de la leuquimia, perdón, por dentro, forman ¿qué se dice? Un reforzamiento que, como está tan pegado al testículo, se conoce con el nombre de túnica vaginal. Esta túnica vaginal se llama vaginal porque es como una vaina, y también va a tener 2 capas, una parietal pegada a la túnica albugínea y una visceral que está pegada directamente al testículo. Esta capa, si no es por vía de microcirugía, no podemos separarla del testículo, o sea, la visceral, ¿verdad? Porque la vaginal es la parietal es la última. En fin, el asunto es que inmediatamente por dentro tenemos esto que es el testículo, y así como lo están viendo, parece, han visto en alguna ocasión, les he comentado, y vamos a ver cómo está la maqueta, parece como si hubieran cortado una naranja a la mitad, pero no a la mitad de polo a polo, sino de lado a lado, de tal manera que cada una de estas estructuritas son como celdas. Cada una de estas celdas se conoce con el nombre de celdas testiculares, y estas celdas testiculares tienen un ovillo de conductos llamados túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos tienen aproximadamente el grosor de un cabello delgado. O sea, que vean que tiene cabello delgado, más o menos de ese tamaño, es el conducto, el túbulo seminífero. Y como se dan cuenta, están muy apelotonados y abollonados en medio de estas celdas testiculares, separadas por tabiques. Entonces, se ha calculado, porque nunca lo han hecho, pobrecito el hombre que lo hubieran hecho, que si sacamos todos los túbulos seminíferos de un hombre, le puede dar la vuelta al planeta unas 2 o 3 veces. ¿Ok? Esa es la cantidad de trayecto que tienen que seguir los espermatozoides para madurar. Y aquí en el interior de los túbulos seminíferos es donde se están formando las células espermáticas. ¿Ok? Tenemos los espermatogonios de tipo A y de tipo B. Les han dicho eso en embriología, ¿verdad? Bien, entonces no doy la vuelta sobre el tema. Ahí empiezan a madurar,
y avanzan hacia adelante a través de unos túbulos a los que le llamamos túbulos rectos. Miren, saliendo de cada túbulo seminífero que está aquí dentro del ovillo, salen unos túbulos a los que le llamamos túbulos rectos. Estos túbulos rectos se van encontrando y fusionando entre sí, formando una red muy cerca del extremo y del borde posterior del testículo, que va a ser su ilio. Y esta red se conoce con el nombre de red de testis o red testicular, que está rodeando todo esto. A partir de aquí, de la red testicular, vamos a tener un grupo de túbulos que se van a organizar de una manera más armada que lo que tenemos en esta red, y que son vasos rectos aquí a lo que llamamos conductos eferentes. Conste, no es lo mismo eferente que deferente. Estos conductos eferentes o vasos eferentes, le dicen vasos por algún motivo, porque son tubos esencialmente, pero no llevan sangre, llevan esperma. Entonces, estos conductos llamados eferentes se dirigen hacia atrás y empiezan a penetrar en el epidídimo, que es lo que está rodeando al testículo. Y ahí en el epidídimo forman una nueva maraña de túbulos que se van a ir organizando de a poco, que son esencialmente los conductillos eferentes que se han enmarañado aquí encima del testículo, formando el cuerpo que se llama epidídimo. El epidídimo, como les dije, tiene forma de coma, con un segmento más pronunciado adelante, a lo que le llamamos cabeza, un cuerpo, y aquí terminamos con una cola. Ya saben, tiene cabeza y tiene cola, como la vaca Lola, ¿ya? Serpiente cabeza. Si les pregunto epidídimo, acuérdense de la vaca. En fin, volviendo al tema, el epidídimo se va organizando de a poco en un único túbulo muchísimo más grueso que todos los túbulos previos. Ese túbulo se conoce con el nombre de conducto deferente. Aquí eran eferentes, aquí son deferentes. ¿Listo? Este conducto deferente, en un principio muy arrugado, de a poquito se va haciendo más liso en la medida en la que va subiendo por el borde medial del testículo. Y de esa manera alcanza el inicio del... ¿Dónde estamos? No. Del cordón espermático que está aquí. ¿Listo? Entonces, una vez que ha alcanzado el cordón espermático, se va a rodear, ¿dónde estamos? Aquí está. Se va a rodear de todo este paquete vasculonervioso, que es el paquete vasculonervioso testicular, donde vamos a tener a la arteria testicular y a la red venosa testicular, a lo que le llamamos plexos pampiniformes. ¿Listo? Una vez que ha hecho todo esto, sube por el conducto, vaya por acá, hasta llegar al conducto inguinal. Una vez que llega al conducto inguinal, atraviesa el orificio externo y entra hacia el orificio interno. Y dentro del orificio interno le va a dar la vuelta aquí a la fosa ilíaca para luego volver a meterse a la porción pélvica por detrás de la vejiga urinaria y formar estas dos estructuras que se llamaban vesículas seminales. Por ese motivo, el conducto deferente va a tener varios segmentos. Un primer segmento que será el segmento testicular, que es esto de aquí, el que está pegado al mismo testículo. Un segundo segmento al que le llamamos infundibular, que es el que está viniendo aquí acompañando a los vasos deferentes, a los vasos testiculares que estaban bajando por el cordón espermático. Una vez que entra al conducto inguinal, vas a tener el segmento llamado inguinal, que será todo esto de aquí. Luego tenemos un segmento ileal, que es el que va a correr aquí por encima del músculo ilíaco. Y luego tenemos un segmento pélvico. El segmento pélvico va a ser el conducto deferente cuando vuelve a entrar a la fosa pélvica. Pero aquí en el segmento pélvico va a tener dos segmentos. Un segmento por arriba de la vejiga urinaria y otro por debajo de la vejiga urinaria. El segmento por arriba de la vejiga urinaria se llamará supravesical y el que está por detrás se llamará retrovesical. Una vez que ha hecho todo ese trayecto y que corrió por detrás de la pared posterior de la vejiga urinaria, va a convertirse en esto de aquí, que se llaman vesículas seminales. Las vesículas seminales son precisamente lo mismo que la vesícula biliar, un punto de reserva de donde van a ir recogiendo sus productos, el producto de los espermatozoides que han venido madurando en todo este trayecto y se van a almacenar entre una eyaculación y la siguiente eyaculación. ¿Okay? Estas vesículas seminales
a la vista tienen aproximadamente 7 centímetros. Tienen el aspecto de un globo desinflado. Imagínense que han tenido un globo inflado, mejor. Imagínense un globo de fiesta de esos grandotes que lo han tenido inflado toda la noche y lo desinflan. No es lícito, sino que bastante arrugado porque está muy distendido. Entonces, ese es el aspecto que tiene, y tiene más o menos 7 centímetros de longitud aparente. Y les digo aparente porque en realidad esto se dobla a la mitad y en realidad mide prácticamente 14 centímetros. Desde aquí, la vesícula seminal tiene un par de conductillos llamados conductillos eyaculadores que van a entrar y van a perforar a esta otra estructura que, como ven, se encuentra por debajo de la vejiga urinaria, que se llama próstata. ¿Hasta aquí está todo más o menos en orden? ¿Sí? Bien. Ayer estaba yo charlando de eso con mi esposa, pero no hay tiempo para contar ni nada, que mejor no. La próstata es esta estructura. Vamos a poner todo lo demás aquí. Miren, la próstata está demasiado cerca de esto que es la ampolla rectal. Por eso hay que meter el dedo por aquí y tocar la próstata. La próstata aumenta de tamaño y el suelo pélvico no le deja proyectarse hacia abajo, así que se proyecta hacia atrás. Entonces se introduce el dedo aquí y se toca la próstata. En realidad no debería tocarse la próstata. Ustedes que hagan un tacto rectal van a necesitar mucha experiencia, muchos tactos rectales, muchos hombres, y no van a conseguir eso, ¿ya? Para poder darse cuenta dónde es la próstata y dónde es la vejiga. Y nuevamente van a tener otra buena cantidad de trabajo en buscar la experiencia para identificar cuándo esto haya aumentado de tamaño. Entonces, para subsanar esa falta de experiencia también en los médicos, se han inventado las ecografías. En realidad no solo para eso, pero para eso se ha aplicado aquí la ecografía. Entonces colocan el traductor ecográfico aquí y pueden sentir la próstata que está acá. La próstata, de manera general, tiene la forma de una manzana. Wow. O sea, sí tiene la forma de una manzana. Miren acá. Esta imagen de aquí nos va a servir, no, que no sirve otra imagen. Ya van a ver, veamos cómo se abre esta imagen. No es re chiquita. Imagen es grande. No, ya te creí. Más creíble. ¿Ya? Miren aquí la imagen. Notan la próstata, vean una manzana. Tendría que dibujarla, pero no tengo cómo dibujar acá. Pero miren, ya. Ahora sí, miren, la manzana vuelve a cerrarse y vuelve a abrirse, ¿ok? Pero obviamente es solo la forma. Entiendan una cosa cuando les dicen forma. Tiene forma de manzana no significa tiene tamaño de manzana. Su tamaño es mucho más pequeño. También está en torno a los 4 centímetros por tantos centímetros, ¿vale? Más o menos 4.5 de arriba hacia abajo y entre 4 y 5 de lado a lado. Esos valores pueden variar, ¿ya? Y esas variaciones tienen mucho que ver con la edad. En los niños una próstata no va a ser más grande que un maní. En la edad en la que ustedes se encuentran en este momento es cuando la próstata está de mayor tamaño y luego hacia el final de los 40 años empieza a atrofiarse. Pero cuando hay un problema patológico la próstata va a aumentar mucho de tamaño, ¿ya? Ahora, ¿qué? 8, 10, el tamaño de una manzana real, sí. Ahora bien, la próstata está abrazando la salida de la orina, que es esto de aquí. Entonces, a esta porción es la uretra y está dentro de la próstata y se conoce como uretra prostática. Una vez que cortamos la próstata para ver cómo es por dentro el asunto, encontramos aquí en la parte de atrás una elevación a lo que le llamamos verum montanum, una elevacióncita en la pared posterior del conducto de la uretra, justo pegada a la próstata. Ese verum montanum también se llama colículo. El colículo seminal o verum montanum es toda esta pelotita de aquí.
y va a tener una serie de orificios, en realidad 3 orificios bien identificados y luego un montón de foraminas que están en los alrededores. Los orificios bien identificados es el orificio impar que está aquí, que se llama utrículo prostático. Este utrículo normalmente es un fondo de saco ciego, vale decir, es un orificio que avanza en alguna medida hasta el interior de la próstata y ahí se detiene y se acabó el utrículo. Y a los lados tenemos 2 orificios pequeñitos que son el final de los conductillos seminíferos, de los túbulos seminíferos, y se conocen con el nombre de conductos eyaculadores. Son los orificios eyaculadores desde donde las vesículas seminales que están aquí atrás se van a vaciar a este espacio llamado verum montano. ¿Ok? Entonces, el resto está rodeado por estos orificios súper chiquititos que están viendo a cada lado, que se llaman foraminas. Estas foraminas prostáticas son el punto de excreción del líquido prostático hacia el interior de la uretra en este caso. Continuamos con el trayecto y un poco más hacia abajo, una vez que ya hemos atravesado este segmento y hemos llegado aquí, vamos a encontrar 2 pequeños orificios más en la uretra, lo que le llamamos orificios bulbouretrales, donde se están vaciando el último elemento que necesitan los espermatozoides para vivir en el momento de ser eyaculados, el líquido seminal, para conformar el líquido seminal en general. ¿Listo? Y están generados por estas glándulas llamadas bulbouretrales, que también se llamarán válvulas de Kruger. Una vez que ha hecho todo esto, ya tenemos recién un semen funcional y posible de sobrevivir en el canal vaginal de la mujer. Ahora, ¿para qué toda esta mezcolanza? Porque si se han dado cuenta, es toda una malteada de un montón de cosas que se le mezclan para formar un líquido seminal que va a tener un aspecto lechoso para colmo de remates. ¿Ya? Resulta que las prostaglandinas son azúcares y son la energía que necesitan los espermatozoides para sobrevivir el viaje. Y el líquido seminal, el líquido de la glándula bulbouretral, le aumenta la alcalinidad al líquido seminal. Necesita el líquido seminal ser mucho más alcalino porque el interior de la vagina es ácida. Es un sistema de defensa de la mujer que su canal vaginal sea ácido para eliminar las infecciones o limitarlas o intentar limitarlas. Entonces llegan los espermatozoides, se tiran en una piscina de ácido, literalmente como en las películas de terror, en una piscina de ácido. ¡Ah! El espermatozoide se me queda, porque lo he visto. ¿Ya? Entonces, para que eso no ocurra, tenemos los líquidos de las glándulas bulbouretrales que le van a dar alcalinidad. La alcalinidad de un lado neutraliza la acidez del otro lado. De hecho, los espermatozoides, los que estén pegados a la periferia de la eyaculación, son los que se van a morir porque son los que van a contrarrestar la acidez. Los que están adentrito, guardaditos ahí, están esperando a que deje de ser ácido. Cuando deja de ser ácido, empieza la carrera hacia el ojo. Dime. El líquido seminal es solo ese líquido más seminal. No, el líquido seminal es solo todo lo que ha salido del testículo, más todo lo que se ha ido generando en las vesículas seminales, más los tubos prostáticos y recién más el líquido bulbouretral. ¿Ya? O sea, es una mezcolanza bien grande. Ahora bien, no muy a menudo. Normalmente en el momento de la excitación masculina, la próstata aumenta de tamaño, y al aumentar de tamaño y como está contenida en una capa del peritoneo que no le deja expandirse para afuera, se expande hacia adentro. Entonces la próstata cierra el orificio de salida de la vejiga urinaria, o sea, cierra la uretra por arriba, ¿listo? Y empieza a botar sus líquidos en esta porción. También se exprimen aquí, por el crecimiento de la próstata, las glándulas bulbouretrales y botan su líquido que si no se mezcla con el semen es cristalino y empieza a salir por todo el trayecto de la uretra y termina saliendo por delante del meato uretral como un líquido transparente a lo que se conoce como líquido preseminal. Ese líquido preseminal esencialmente es el sistema de limpieza de la uretra para que no quede nada de orina en el trayecto. ¿Ya? Dentro de las preguntas, no sé si tontas, pero ya en su momento eran graciosas cuando poco, era que las chicas siempre se preguntaban sobre el riesgo de ser orinadas durante una relación coital.
precisamente porque el orificio de salida del semen y el de la orina es el mismo. Pero no hay tal, porque ya les he dicho, se sella aquí por efecto de la erección. Los hombres van a constatar que cuando están con una erección no pueden orinar, porque esto está cerrado. Y para evitar que haya algún resto de orina, el líquido vulvuretral también corre primero antes de la eyaculación para poder limpiar la uretra como tal. ¿Listo? Ahora bien, la uretra, dijimos que es este tubo de aquí. Este tubo es un tubo que varía de tamaño según la longitud del pene, y como saben, la longitud del pene es racial. ¿Listo? Entonces, por término medio, la uretra va a tener una primera porción llamada uretra peneana, uretra prostática, que es esta de aquí. Esta uretra prostática, que es esta de acá, mide más o menos 3 centímetros. Tenía otra porción de la uretra. A ver, no. ¿Y acá? No. Pues no. Ya, entonces teníamos 3 porciones. Primero una porción aquí que era la prostática, y aquí tenemos una uretra que se llamará esponjosa, que es todo este trayecto hasta llegar aquí al cuerpo esponjoso. Y a partir de ahí, una vez que ya estamos en el cuerpo cavernoso, tenemos la uretra peneana, que va a tener 2 segmentos: un segmento móvil que está esencialmente desde el borde del pubis hacia adelante, y un segmento fijo que es desde el borde del pubis hacia atrás. ¿Ya? ¿Por qué es móvil? Pues las razones son bastante obvias, ¿verdad? Resulta que de aquí para adelante es donde se produce la erección del pene, y de aquí para atrás pues no hay movimiento. Ahora, vamos a buscar un dibujito antes de que se nos acabe. Uretra masculina. Ya. Ahora, aquí hay una imagen de la uretra masculina expandida, en la que nos va a mostrar los segmentos que les he indicado. Muy chiquita esta, pero a ver, espera acá. No me puedo durar cosas. Oh, qué bien. En todo caso, aquí tenemos la uretra prostática, y aquí tenemos la uretra vulvar, que es solo esta de aquí, ¿ya? Que está dentro del bulbo esponjoso. Y luego tenemos todo el resto, que es la uretra peneana, que es esta de acá. Esta uretra peneana está contenida dentro de un conjunto al que le llamamos esponjoso, y en medio tenemos una pequeña uretra a la que le llamamos uretra membranosa. Está muy feo este. Vamos a buscar otro. Ahí está, esta se ve bonita. Sí, esta se ve bonita. Ya, ok, imagínense que agarramos la uretra en todo lo largo, y aquí empezamos. Uy, no, demasiado. Esto de aquí, la uretra prostática, la uretra membranosa, y este tramo de aquí, la uretra esponjosa. Esta uretra esponjosa va a estar, que es en conjunto la uretra peneana, va a tener su segmento móvil, que es todo lo que está aproximadamente de aquí hacia adelante, y el segmento fijo, que es este segmento de aquí atrás. Este segmento fijo es lo que le llaman vulvar como tal, porque está sobre el bulbo esponjoso, y el segmento que está un poco más adelante es la porción a la que le llamamos peneana. Esta porción peneana va a tener en conjunto, la próstata va a tener 3 engrosamientos, no engrosamientos, 3 ampliaciones del conducto, 3 dilataciones, 3 dilataciones. Una primera dilatación aquí a nivel prostático, que se llamará la dilatación prostática, otra a nivel vulvar, y otra aquí adelante, justo a la salida, lo que le llamamos fosita navicular. Esta fosita navicular es la última dilatación, y aquí se suele presentar una válvula, a lo que le llamamos válvula peneana, que es lo que impide que ingresen elementos peligrosos hacia la vejiga. Esta válvula es la que se tiene que vencer, en realidad se tiene que manipular para que no se rompa a la hora de introducir una sonda vesical en esta porción. ¿Ya? En el caso de las mujeres no hay tanta complicación, las mujeres no tienen la válvula, y además la uretra de las mujeres es solo esto de aquí a acá. A ver qué haces a tic y ya estás adentro. ¿Ya? Sí, qué triste. Ya. Bien.
Apurémonos porque tenemos 8 minutos más y es lastimosamente muy poco para lo que nos corresponde. Como han visto en la práctica de suelo pélvico, la teórica del suelo pélvico, teníamos esto de aquí, ya, teníamos el músculo bulocavernoso, el cual retirábamos y teníamos esto. Esto que era el cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso está agarrado aquí a la fascia que teníamos en la parte profunda del músculo transverso profundo del perineo. Y se encontraba con estos dos repliegues a cada lado, que eran los cuerpos cavernosos. En conjunto, los tres se fusionaban y quedaban agarrados de este ligamento llamado ligamento suspensorio del pene, que se agarra esencialmente de la cara anterior del pubis. ¿Listo? Aquí. Y en conjunto, los tres elementos van a tener más o menos esta forma. Los dos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Y en el interior del cuerpo esponjoso tenemos el orificio por donde circula la uretra. Todo esto nos da una forma prismática triangular para el pene. Entonces el pene va a tener esa forma, una forma prismática triangular, con una cara dorsal y dos caras ventrales que están aquí. Y estamos utilizando el término de dorsal y ventral precisamente porque el pene puede estar en estado de flacidez o en estado de erección. Y en estado de flacidez la cara ventral pasa a ser posterior y en estado de erección pasa a ser anterior. ¿Listo? Entonces esa es la forma que tiene el pene. Y estos son los cuerpos cavernosos. No, todavía no. Estos son los cuerpos cavernosos. Los cuerpos cavernosos se extienden agarrados desde el borde inferior de la rama isquiopubiana y luego se liberan en la parte central encontrándose con el del otro lado y desde ahí se proyectan hacia adelante en toda la longitud del pene. La longitud del pene de nuevo varía y en término medio está en torno a los 13 o 14 centímetros en estado de erección, pudiendo ser más o pudiendo ser menos dependiendo de las características fenotípicas de la persona e incluso las características raciales, porque es bien sabido que el negro de WhatsApp era posiblemente una exageración, pero no es raro que existan cosas de esa magnitud, como que tampoco es raro que existan cosas mucho más pequeñas a las que les llaman micropenis, que realmente son extremadamente pequeños. ¿Listo? Entonces las dimensiones del pene son demasiado variables entre una y otra raza. Y una vez que llega aquí el cuerpo cavernoso, se encuentra con el final del cuerpo esponjoso que va a formar un rodete porque Doctor, ¿qué forma se rompe el ligamento suspensorio? no voy a decir que se te cae.